Rusia al límite. Crónicas del agotamiento ruso. La verdad de la economía y el ejército ruso. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy nos adentramos en la estepa rusa con nuestro amigo Juanjo Prego para conocer el estado de la economía rusa, pero también del ejército ruso, que puede que aunque tenga mucho dinero, no pueda pagar a sus soldados, porque nadie quiera vivir una guerra en la que la esperanza de vida se cuenta en minutos. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Hola, Paco, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por Juanjo, invitarme. gracias por volver aquí a Bellum Artis. Ya no nos vemos en persona como cuando tenías el honor de vivir en allá por el Asturias. paraíso natural. Pero bueno, pero todo se puede arreglar. siempre es agradable estar aquí, siempre es agradable. Sí, sí. Pues, Juanjo, vamos a hablar un poco de Rusia, que la conoces en profundidad con tu canal Crónicas de la Estepa Rusa, y eres un referente en España para conocer a Rusia, a su idiosincrasia, ¿no? Su forma de pensar, pero sobre todo la guerra de Ucrania, que ya estamos en 4 años, ya ha entrado el 5.º año de la guerra. Por lo tanto, vamos a hablar un poco del agotamiento ucraniano. Lo sabemos porque está siendo atacado constantemente su país, pero cada bomba que cae en territorio ucraniano levanta la moral, yo creo. Mientras que Rusia se está dando cuenta que esa operación especial, esa guerra de desnazificación, esa guerra de desmilitarización de Ucrania, no está funcionando, ¿no? Hoy mismo publiqué esta noche un tuit en la que un milblogger ruso decía: hemos logrado desmilitarizar también a Ucrania, que está enviando gente a Oriente Medio. Es decir, es un buen... Es que si Putin se oyera otra vez, si Putin volviera atrás en el tiempo a ese 24 de febrero de 2022 y volviera a escuchar lo que dijo, es que no ha conseguido nada, pero nada de lo que prometió a su pueblo que en 3 días iba a conseguir. Ni desnazificar, ni desmilitarizar, ni quiere hacerse con el poder en Ucrania. En términos geopolíticos ha sido un cero patatero esta operación. O sea, yo creo que Putin pues, está y nadie cuestiona su liderazgo en Rusia, pero bueno, la verdad es que como geoestratega ha sido una cagarruta bien gorda, ¿eh? O sea, de verdad, una pena de visión estratégica. Pues vamos a profundizar un poco. Mira, podemos usar casi la imagen que puse de portada. Yo creo que es un buen comienzo, ¿no?, para analizar lo que vamos a hablar, ¿no? Tenemos esta imagen aquí de un ciudadano medio ruso, ¿no?, en una ciudad ahí industrial, a lo mejor en algunos casos con una casa que recuerda un poco a la época soviética en algunos casos, pero sobre todo con muchas facturas que pagar y con una promesa de la propaganda, ¿no?, de que puede lograr vivir muy bien, ayudar a la patria con un contrato, ¿no? Y ahí nos lo vemos en el campo de batalla, ¿no? Resignado a la muerte casi, porque por estadística, viendo las cifras, es una posibilidad muy cierta. De hecho, en el frente de Dnieper se habla de 12 minutos de esperanza de vida en una localidad que se resume rápido. Sí, a ver, en muchos casos conocemos soldados que han recibido una instrucción mínima, básica, de una semana y después han sido enviados al frente, con lo cual pues, las probabilidades que tiene un tipo que firmara un contrato con el ejército y sobre todo un voluntario, los que hay, digamos, en los voluntarios, bueno, básicamente siguen siendo utilizados como carne de cañón para los asaltos de carne. Y bueno, pues es lo que hace Rusia, lo que hizo Rusia desde el primer momento, lo que está acostumbrada a hacer, con ese afán propagandístico de decir, bueno, Rusia avanza al coste que sea, pero claro, el coste, lo que tú dices, son 4 años ya de guerra y se está haciendo muy duro incluso para los propios rusos el ver cómo no hay una salida clara, porque al final no sabemos exactamente cómo puede acabar esta guerra o en qué sentido puede acabar esta guerra. Pues en el mes de enero se hace un cambio, ¿no?, digamos, en lo que es la estadística de esta guerra, en la que Rusia pierde más soldados por muerte, y esto es algo que puntualizó la OTAN, no en bajas, sino en muertes, más muertes que reclutas, unos 9.000. Esto es algo, claro, que marca un poco el tope, ¿no? Incluso coincide
con el fin, digamos, del avance incensable ruso y el comienzo de este contraataque en Zaporilla ucraniano, ¿no? Me parece que Rusia desfondó en algunos lugares. Y hay que ver un poco también si las cifras que nos dice el Kremlin son reales. Porque, a ver, hasta qué punto esos 400.000, 430.000 que nos dicen Belousov, nos dicen Medvedev, son ciertos. Ahí, digamos, por medios independientes rusos, está más o menos certificada que puede haber unos 320.000 reclutas nuevos, o no, nuevos contratos, mejor dicho, no reclutas, nuevos contratos al año. Pero Rusia tiene una escasez evidente de gente. Ha ido limpia. Yo lo decía con permiso, hago un poco de spoiler, ¿no? Ayer lo decía en el vídeo del mío directo, que ya hemos vivido varias fases de esta guerra, ¿no? Primero estaba la guerra de los soldados profesionales, que fueron laminados los primeros meses. Después llegó la guerra de los movilizados y presos, por así decirlo, que fueron movilizados a la fuerza. Después llegó la de los voluntarios que firmaban contratos y a base de dinero pagaban digamos, engrosaban las filas del ejército, y ahora estamos viendo cómo llega hasta la guerra de los estudiantes, ¿no? Es como está buscando caladeros dentro de las universidades, dentro de los colegios, a todo lo que es, con perdón, la morralla estudiantil, los que no son válidos, los que no dan el tope, pues entonces hemos visto casos, ayer lo hablaba, ¿no? Y lo enseñaba, ¿no? De casos de profesores básicamente diciéndoles, no sois nada, sois una basura, iros al ejército y ahí por lo menos os darán los hombres. No sé si hombres, pero por lo menos os van a dar un dinero, que al final es lo que están intentando conseguir. Mientras haya dinero, no creo que el Kremlin, no creo, estoy prácticamente seguro de que el Kremlin no se va a atrever a hacer una movilización. Pero claro, al final, como decía Napoleón, ¿no? Dinero, dinero y dinero. Pues eso, por ahora, a su manera, engañándose, haciendo pues, trampas al solitario, pues van sacando rublos. Y mientras eso dure, pues veremos que seguirá. Pero llegará un momento en que también eso se va a acabar, ¿eh? O sea, llega un momento en que la gente, ya no hay gente, no puedo, no hay más buriatos, no hay más tubanos, no hay más de Udmurtia, no hay más calmucos que mandar al frente. Entonces, habrá que tirar de los rusos blancos y de movilización. Sí. Ahí es el mayor miedo que tiene Putin. Yo creo que está muy bien apoyar una guerra nacionalista, imperialista, pero que mueran los hijos de otros. Eso es algo importante. Gran parte de las élites, sus hijos jamás irán a esta guerra. Eso es algo que es habitual en todos los conflictos. Bueno, en todos no. Hay guerras en las que vemos a familias incluso de ministros combatiendo como reservistas. Es decir, esto depende. El país más habitual son las democracias. Esto es algo importante. Pues tenemos algo que Girkin ya había llamado hace tiempo, que la única solución a esta guerra, ya lo dijo hace 3 años, era la movilización. Pero sabe que Putin no quiere hacerlo por el coste político y la posible comienzo de protestas, ¿no? Es decir, protestas que yo creo que a él le preocupan por la historia. Esto es algo que no podemos olvidar en Rusia, ¿no? Que 2 guerras, la guerra ruso-japonesa y la guerra mundial, la primera, llevó a revueltas que acabaron con el régimen. Ese es un miedo que puede tener histórico, pero Juanjo, añado algo más. El miedo a protestas a lo iraní, ¿no? Que la economía empieza a tener problemas y empieza a haber protestas internas que vayan escalando. No sé si en Rusia hay todavía un caldo de cultivo para esto o viven muy aborregados todavía. Digo esa palabra porque a ver, el amevismo ruso puede llegar hasta límites insospechados, ¿vale? Pero es verdad que este principio de 2026 se ha notado y mucho una subida de lo que es el nivel de protesta, el nivel de cansancio de la gente. Mientras el bolsillo iba bien y la gente, aunque tuviera conocidos, familiares o amigos que habían ido a la guerra y muchos de ellos pues no hubieran vuelto, el bolsillo estaba bien. Es verdad, la economía rusa creció un montón en el año 2023, creció un montón en el año 2024, básicamente a base de meter dinero en todo el sector militar industrial, pero a partir de 2025 las cosas cambian. Ya no hay tanto dinero, ya no hay fondos, las reservas se van acabando, no hay mercados internacionales de los cuales tirar y eso va mermando las arcas rusas. Y claro, ante eso tienes 2 opciones. O imprimir billetes, que lo están haciendo, ojo, como si no hubiera un mañana, y provocar una inflación, con lo cual a la gente, al rusito de a pie, también lo crujes,
o crujirlo a base de impuestos. Y han decidido crujirlo a base de impuestos. La inflación, que es el gran terror de Elvira Nabiulina, la musa de mi canal, ¿no? Elvira Nabiulina, bueno, pues parece que esas subidas de tipo, que ahora está bajando poquito a poquito, pues ha conseguido calmar un poco esa inflación y que los precios no se disparen, entre comillas. Pero claro, hay que recaudar dinero y eso se recauda a base de impuestos. Y claro, la subida del IVA, la subida del impuesto de sociedades, el hacer que declaren el IVA empresas que hasta ahora estaban exentas por límites. Esto ha llevado a que, si ves las redes sociales rusas, te encuentres con un montón de casos de gente, de empresarios, de pequeños empresarios sobre todo, que se ven obligados a echar el cierre porque no les compensa, porque les pierden dinero. Entonces, al final, el bolsillo por primera vez está muy tocado. Y cuando el bolsillo lo tocan, ahí la gente protesta. ¿Está tocado de tal manera como que para la gente salga a la calle a protestar? No, ni mucho menos. Porque aunque tú protestes, hay una cosa más grande y es el miedo. Rusia es un país que está diseñado para cortar la hierba debajo de los pies al primero que levante un poco la voz. Todo el sistema de Rusia está basado en control, represión, cárcel, etcétera, 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 con lo cual son muy poquitos los que se pueden atrever a levantar la voz. Girkin levanta la voz, pero ¿dónde está? La cárcel. No, pero bueno, no tienen miedo a que le pase nada porque yo creo que tendrán miedo a hacerle algo también, claro. ¿Qué puede perder Girkin? Que le manden a la guerra. Que lo maten en la cárcel. Bueno, en un balcón, que lo bueno que con las rejas no. Vale, pues vale. Casi, no te voy a decir que lo esté deseando, pero prácticamente lo harías un mártir. Sí. Con lo cual, al final, habría mucha gente que dice, mira, es que hasta los turbopatriotas los matan. No solo matan a Navalny y a toda la oposición, sino que también hasta los turbopatriotas. O sea, la retahíla de turbopatriotas en los últimos meses que han caído con el epítome de agente extranjero o agente, digamos, que es una especie de muerte civil, se hace cada día más larga. O sea, ya no es cuestión de que soy turbopatriota y entonces critico o apoyo. No, es que también ahora el turbopatriota puede sentir el peso de la ley rusa. Con lo cual, al final dices, ¿qué puede hacer un rusito de a pie que vive en Samara? Nada. El que ha tenido dinero, el que tuvo dinero, se irá o se fue. Y el que no, pues ajo y agua, como dicen los clásicos, ¿no? Y luego espérate, que si llegada una nueva movilización, el sistema de control ruso es mucho más potente ahora de lo que era en el 2022, que tenía más agujeros que un queso gruyère. Ahora no, ahora está todo preparado para que en cuanto a ti te citan, o sea, que se te acabó el salir por la frontera de Georgia, Armenia o el aeropuerto de Vnukovo. Se acabó, te tienen fichadísimo. Con lo cual, Rusia ha ido adaptándose, ha ido haciendo todo un sistema donde es como una trampa, donde es muy imposible, es muy poco factible de poder escaparse ahora de la persecución de la ley rusa. Pues tenemos este estado semipolicial, ¿no? Policial completo. Con el cierre. Ni semipolicial, es un estado policial. Con el cierre, por ejemplo, de Telegram, ¿no? Que se quiere derivar a todo el mundo a esa plataforma Max, ¿no? Que es que se llama. Max. Para tenerlos más pillados y que nadie pueda ya comunicar nada que no esté de acuerdo a las órdenes, ¿no? Rusia es una dictadura. Hablamos de Maduro, hablamos del ayatolá para aquí y para allá. Rusia es la misma dictadura. Tenemos un señor que lleva 25 años, casi 26, casi de manera ininterrumpida, excepto el periodo de Medvedev, y porque él quiso, básicamente, ¿no? Pero no hay un contrapoder, no hay una prensa libre, no hay unos partidos políticos de oposición. ¿Qué va? O sea, es la misma. Pasa que intentan siempre dar esa fachada de legitimidad democrática cuando realmente es un país que no tiene ninguna legitimidad democrática. El otro día había, no sé en qué ciudad, Novosibirsk creo que era, se había convocado una manifestación, una concentración en contra de esta ralentización de Telegram y el cierre de Telegram. Bueno, pues
mira, al día siguiente de presentar la petición, dijeron, no, ese día no se puede porque va a haber obras en el parque. O sea, bueno, mientras no acabe enterrado en el parque el que lo convocó. Bueno, pues eso ya veremos cómo le va la cosa, ¿no? Pero al final es eso, es que no se permite la más mínima protesta. Cualquier mínimo levantamiento, entonces lo único que les quedaba era, pues eso, redes sociales y con mucho cuidado, porque cualquier comentario, o sea, el FSB revisa cualquier comentario que hayas publicado en redes sociales, pues en tus últimos años, con lo cual, allá hablaba el caso de una mujer, una chica de 27 años, Palina, que, bueno, había conocido a un hombre y resulta que este hombre se dedicó a chincharla, meterle ahí un poco de tijera para que hablara en contra del gobierno, bla, 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 cómo estaba la situación económica. La chica, pues, no sé, pensó, este hombre, pues, piensa como yo, entonces rajó y resulta que el hombre grababa absolutamente todo y le han caído 14 años de cárcel a esta chica. Pero esta chica era líder de algún No. movimiento. Esta era una mujer que tenía a su hijo en la guardería y la detuvieron delante de la guardería simplemente pues por hablar. Y este tipo, que le había grabado absolutamente todo, pues dijo, voy a quedar bien con el FSB, les voy a entregar pruebas de que hay una señora que está aquí hablando contra todo. Pues 14 años de cárcel. Con un niño pequeño de 5 años. O sea, eso es Rusia. Eso es Rusia. Es impresionante la capacidad de control. De hecho, si una de las cosas de las que se hablaba es que luego hablaremos de Irán, ¿no? Pero una de las cosas que había proporcionado Rusia a Irán era tecnología de reconocimiento facial, tecnología de control de identidad para poder así controlar las masas. En eso Rusia no tiene parangón, excepto Corea del Norte quizá podría ser un poco el ejemplo. De hecho, es el ejemplo a seguir para mucho, ¿eh? Corea del Norte. Sí, no, claro, no, evidente. Eso es evidente. Aislarlos del mundo, crear una intranet y que todo el mundo viva en el gran hermano, ¿no? Ese sueño, como digo yo en este libro, el sueño de las dictaduras. Es que es perfecto. Sí. De hecho, mira, comparo yo el sistema de las cárceles del siglo XIX, ese ojo que todo lo ve, con las capacidades que quieren tener estas dictaduras, ¿no? Y esto me parece importantísimo, lo que es esta visión, ¿no? Lo que tú hablabas de Max, ¿no? De Max, el mensajero que quieres el panóptico que tengo aquí en mi libro, que lo explico, que me parece importantísimo entender que es el sueño de cualquier dictadura y ahora lo van a poder hacer con Internet. Y la gente, a cambio de tener una red social que sea Max o como en China el sistema de créditos que lo tienes que tener para vivir, vas a estar vigilado constantemente. Para que te hagas una idea, hace poco hubo una noticia de cualquier sistema de inteligencia artificial que se cree en Rusia, por los ingenieros rusos, por los informáticos rusos, el FSB debe tener acceso a ella directamente. Entonces, si tú haces una inteligencia artificial que vamos a llamarle Velum Artis en Rusia, pues Velum Artis AI, si haces una caricatura de Putin y Medvedev metidos en la cama juntos, pues te van a crujir. Porque eso lo va a ver directamente, o sea, tiene acceso a todo lo que hagas. Si yo hago esa caricatura, pues van a venir a mi casa y perdone, ¿usted ha hecho esto? Acompáñame, Lubianka, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se haga de ese tema de inteligencia artificial de control. El mensajero Max, repito, que es directamente una puerta de entrada, es como que te ponen en el felpudo delante de la puerta del FSB diciendo bienvenidos al FSB, ¿no? Pues más o menos así, ¿no? Cualquier cosa. Ya ha habido juicios por búsquedas. Teóricamente, había una ley que decía, si buscas materiales que son de agentes extranjeros o, yo qué sé, los rusos que combaten con Ucrania, las operadoras deberían notificarlo al FSB para que seas detenido. De hecho, ya ha habido alguna detención relacionada con búsquedas de Internet. Ya no es que tú escribas algo en Internet que vaya contra las ideas del régimen, ¿no? Es que busques información. Eso ya es suficiente como para... Ya te han puesto la cruz, ya van a por ti. Hombre, lo más seguro que buscar Velum Artis historia militar y Velum Artis actualidad militar y crónicas de la estepa rusa en Rusia. Bueno, a nosotros ya, por lo menos a mí sé que me tiene muy fichadito, ¿eh? Tú lo tienes más complicado yo ya no voy a volver a Rusia, creo, en mi vida. Yo dudo que pueda algún día volver a Rusia también, ¿eh? O
sea, dudo. Y la verdad que es muy guapo el país y yo tuve una buena experiencia, pero la verdad que no creo que me dejen. Y casi, si Casi es pido el mejor, visado, es mejor. casi si pido el visado y me dicen que sí. Es peor, porque es peor Claro, entrar claro. y no salir que no entrar. Eso, justo. Sí. Eso es lo más Eso duro. lo tengo claro, sí. Ujú. Eso lo tengo claro. Yo me voy a mosquear si me dicen que sí. Aquí ya algo quieren estos. Me están esperando ahí como la trampa de los ratones, con el queso, Sí. clink, 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 clink. Ya me acuerdo cuando fui la otra vez que se quedaban mirando en mi DNI así, un pasaporte así. Me estuvieron como 5 minutos mirándome, ¿no? Eso es verdad. Y eso dentro de malo hemos tenido suerte que España es un país simpático. Siempre ha sido un país Sí. simpático para Rusia. Dicen aquí que me invitan a un té. No, quita. Mientras no me invitan a ver el balcón del avión, va todo. Pues sí. Pues tenemos el tema de la economía, que ahora vamos a la pregunta que vamos a ir conectando puntos, ¿vale? Porque claro, el mundo está muy convulso, ¿no? Tenemos un mundo que se está alterando completamente. Este año 2026 se activa todo lo que yo ya tenía en mi mente, de esas cositas que se van activando. Y claro, a Rusia le están quitando aliados, bueno, y amigos, ¿no? Venezuela por un lado, Irán todavía no lo va a perder, pero va a estar muy debilitado. Cuba, que es un amigo referencial, no le aporta nada, pero bueno, tenía ahí uno que está ahí siempre apoyándole, ¿no? Puede que caiga también, hay unas protestas grandísimas esta noche en Cuba. Y por un lado, eso yo creo que es una estrategia estadounidense para debilitar a China especialmente. ¿Puede hacer que esta situación acerque más todavía a Rusia con China y le haga más dependiente? No digo de iguales, no dos aliados, sino una especie... Es que China y Rusia no son aliados. No, por eso, sí. China y Rusia está en un nivel, aquí está China y aquí está Rusia. Claro. O sea, Rusia es una vasalla completamente de China. O sea, nada, no tiene, o sea, cuando hablemos de aliados, de alianzas entre rusos y chinos, de alianzas de igual a igual, no hay nada entre Rusia y China. Mientras China se está aprovechando todo lo que puede y más de Rusia, Rusia le está intentando meter pues lo que puede, gas y petróleo, que bien gracias al amigo Trump ahora lo está consiguiendo más, pero básicamente la relación no es de igual a igual ni para nada. O sea, Rusia vive de las importaciones desde China. Incluso los propios turbopatriotas muchas veces se quejan de que no es un socio leal, porque muchas veces los pagos que hacen las empresas rusas para comprar cualquier cosa en China, yo qué sé, una máquina que cuesta 100 millones de dólares. Van a comprarla a China, la compran, lo pagan y hasta que se la envían, pues pueden tardar mucho más tiempo del que les hayan dicho porque ese dinero se queda bloqueado, les dan largas, les vuelven a decir que sí, pero no y luego se la mandan, se lo rechazan el pago, se lo vuelven a... O sea, es un trámite, hay muchos trámites entre ambos países que no dejan que Rusia sea un igual. No le queda otra a Rusia. Si tú me dices, a ver, ¿qué relación tenía con Venezuela? ¿Qué le ofrecía Rusia a Venezuela? ¿Y qué le ofrecía Venezuela a Rusia? Hombre, un aliado muy cerca de Estados Unidos. Bien, de acuerdo. Pero a nivel pragmático, no sé qué le ofrecía a Venezuela, sinceramente. Petróleo, ¿no? Petróleo ya tiene Rusia. Instrucciones, armamento de alta tecnología, pues no. Probar que las armas rusas pueden funcionar, pues ya hemos visto que no funcionan, ¿no? Entonces, Cuba. Bueno, Cuba es más sentimental que otra cosa. O sea, Cuba Sí, el legado soviético, el único país soviético el único que quiere algo con ellos todavía. El único aliado que de verdad yo creo que le ha dolido mucho a Putin ha sido Siria. Porque Siria sí que le daba una salida al Mediterráneo. Siria que sí que le daba una capacidad de poder expandirse en el Mediterráneo, ¿no? Mucho. Y las bases de De que en teoría Tartus, todavía siguen ahí. Ahí no sé yo exactamente qué va a pasar. No, pero ya está, no. Redujeron, estaba vacía ya, se habían ido ya. ¿Vacía completa ya? Había una de ellas, creo que Jmenei, donde estaba en la base aérea, estaba, por lo menos lo que yo vi, un vídeo estaba vacía.
Esa sí, a esa le ha dolido a Putin. Pero Irán, la contribución o la colaboración iraní-rusa se terminó al año de la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, los Shahed llegaron a Rusia como agua de mayo, nunca mejor dicho, porque llegaron por esa época, fueron básicos para intentar revertir un poco la guerra de los drones, pero a partir de ese momento ya Rusia copió, mejoró y mejora cada día el tema de sus Shahed, implementando todo lo que puede implementar, trayendo piezas de aquí y de allá, de contrabando, de países de centro de Asia Central, lo que sea. Pero al final siempre acaba trayendo cosas. Entonces, al final, que caiga Irán o que no esté Irán como aliado suyo, tampoco es una cosa que... Más le dolería, yo qué sé, si fuera Bielorrusia, ¿no? Que si Bielorrusia ahora se pasara al otro bando, pues sí que sería más doloroso. Pero realmente es que los aliados que tenía Rusia eran aliados simbólicos, por así decirlo, ¿no? Excepto China. Pero ya te digo, China no es un aliado, digamos, Rusia es vasalla de China. Sí. Algún día le dirá, a cambio de lo que te apoyo, me das estas tierritas que ya puse en mi mapa como parte Rusia, de China. China se lo acabará pagando, se lo acabará cobrando. O sea, seguro, de una forma o de otra. Incluso, aunque no sea en tema de tierras o lo que sea, si tú coges y invades Taiwán, que yo he visto cómo está ahora el tema, yo aprovechaba y ya me metí ahí. A ver, el 2027 es la fecha que Estados Unidos siempre dijo y está ahí picando la puerta. Pues yo adelantaba un poquito. Entonces, yo creo que ahí sí que podría hacer un poco de contrapeso nuclear, pero un poquito más. Entonces, no tiene mucho sentido hablar de aliados rusos que, bueno, pues, se ha demostrado. Hoy había una noticia, ¿no?, de que había vendido un 64% menos de armas a otros países de exportación. Hombre, yo viendo el efecto de sus baterías antiaéreas en Rusia, en Venezuela y en Irán, claro, la verdad que todavía vende mucho, ¿eh? Entre lo que gastas y no puedes vender y la fama que te estás creando porque tus sistemas son un carajo... Tienes que hacer ofertas, ¿eh? Pero es como el petróleo, hay que bajarlo mucho, ¿eh? Sí. Te vende una batería de misiles de un Buk y un Pantsir por 3 donuts y una magdalena. No, te vendo armas para desfiles. Queda muy bien en cualquier desfile. Ya está, con eso cumplen. O sea, yo ahora tendría más fe en las armas del gordito feliz que en las de Putin, casi. Bueno, a ver, las está comprando Putin, ¿no? A Corea, sí. O sea, que ya, al final, sobre aliados, no aliados, yo creo que Rusia está sola, excepto en el caso repito, de China, pero no hay otro poder que puedas decir, no, es que le viene muy bien tener a esta gente al lado. Aquí tenemos un dilema. ¿Quién es Messi y quién es Ronaldo? Porque dicen aquí que ver a Campa y a Juanjo es como ver a Messi y a Ronaldo. Bueno, pues hacemos aquí una selección internacional y listo. Pues hablando de Irán, ¿no? Tenemos ahí la relación o la extraña relación Trump-Putin, esa relación que no se rompe por nada, ¿no? Porque tenemos... Otra relación, yo no diría, otro vasallo de... O sea, un siervo, un su leal servidor, ¿no? O sea... Es que es extraño, porque ahora incluso con los informes de inteligencia que dicen que dan información a Irán para atacar objetivos estadounidenses, se niega a verlo, se niega a ver la realidad, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate, tú eres de mi época, los más jóvenes no lo sabréis. No sé si conocéis a Gisele Bündchen. ¿Tú la conoces? Sí. Sí. Una top model de los años 90. Marcó mi adolescencia junto con otros. Efectivamente. Entonces, una mujer 10, 12, 14. No, la Bündchen ya me pilló un poco más de mayor. A ti también, Juanjo. No vengas aquí. Sí, bueno, pero... O sea, a ti era más la Schiffer. Bueno, sí, la Schiffer. Vale, vamos a poner la Claudia Schiffer. Si tienes a Claudia Schiffer a tu lado, o sea, le vas a decir que sí a todo. Que sí a todo. Pues a todo lo que me dé la tarjeta de crédito. Ya ahí no me meto. Pero si tú tienes a la Schiffer a tu vera, es como la relación entre Trump y Putin, ¿no? Pues para Putin y para Trump, Putin es la Schiffer de ahora. Entonces,
lo que le diga, lo que le comente, lo que le deje caer, arrodillarse a los pies, besar los pies y adorar cualquier es decir, carraspeo de Putin, pero sí, ¿no? O sea, cuando tú tienes en mi opinión, ya yo hablo de mi opinión, cuando tú tienes tal devoción por un señor porque comprendes o intentas o quieres pensar que su modelo es el que tú quieres, es decir, un país superpotencia nuclear controlado hasta las trancas, militarizado, donde nadie te tose, que al final yo creo que es un poco la idea de lo que le gustaría a Trump. Entonces, claro, si este señor lo ha conseguido, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como Tito Putin. Entonces voy a adorar a este señor y por mucho que me digan de que hace cosas mal, pues habrá un momento de que le entre un poco la lógica y entre la luz y tal, pero luego enseguida se le pasará y volveremos a lo que estamos viendo, o sea, a negar lo evidente. A negar lo evidente. O sea, estamos aquí hablando de que, oye, que dicen que están pasando los rusos información sobre posiciones sobre estadounidenses a tal. Pero tú eres, No sé, ¿qué tú dices? No eres me idiota, vuelves a hombre. preguntar, no me vuelves a No preguntar. haga que pregunte. Luego van en el avión y le preguntan a Witkoff, otro genio de la... Sí. O sea, bueno, mejor no digo nada. Oye, es que es verdad. Sí, es verdad. Le hemos dicho a Irán que no lo haga. Yo, perdona. Y empieza Trump a hablar después. Es decir, hola, mira. Esto es la guerra, es la guerra, sois el enemigo. Mira, voy a desayunar, no me bombardeéis. Que ahí está Jamenei, pero que no le digáis dónde estamos nosotros. Pues así. Es de traca. Sí. Hay momentos que parece la geopolítica de Gila esto. Pues sí, la verdad. O sea, es que es tan divertido como dramático. Porque al final estás diciendo, señores, ¿quiénes están aquí al cargo del chiringuito? O sea, es terrible. Entonces, bueno, pues Irán, pues Rusia hará lo que pueda, pues, ofreciéndole información, ofreciéndole todo lo que pueda, pero bueno, Trump, todo lo que ha hecho, por ahora, nunca ha hecho nada, digamos, claramente, o sea, un golpe definitivo contra Rusia. Contra Rusia, nunca. No, y de hecho hoy mismo hay rumores, y ayer que estuve leyendo yo, de que para evitar un poco la escalada de precios del petróleo va a quitar sanciones a alguna empresa rusa. Lo que se había hablado es que todos los petroleros que estaban en el mar, según el secretario de Economía, o sea, del Tesoro, creo que es en Estados Unidos, bueno, pues podrían dejar su carga en la India. De hecho, hoy he mirado el precio del Urals, el ruso, y lo que he encontrado era del día 6, porque en Rusia fue fiesta ayer, y a lo mejor la han pasado hoy, creo, también, y estaba a $70. El Brent está a 117 hoy, ¿eh? Pues el Urals estaba a 70. Pues ya subirá. Y luego sí, es verdad que luego la Unión Europea te dirá, no, nosotros no compramos a un máximo de $45, lo que sea. Pero lo que debe importarnos a nosotros es la línea de corte para los presupuestos rusos. Los presupuestos rusos ahora están hechos con una línea de corte de $59 por barril. Es decir, todo lo que esté por encima de $59, aplausos. Todo lo que esté... A 90 ya, ¿eh? Ese es el Brent, el Urals. Es el Urals, yo puse. Sí, Urals. Urals, pues a 90. Pues imagínate. Yo esta mañana estaba a 70. Y el día 6. ¿Vale? Entonces, todo lo que esté por encima de 59 son palmas con las orejas para Putin. Todo lo que esté por debajo de 59, problemas. Y todo lo que esté por debajo ya de 50 a 45 es dolor de cabeza. ¿Se lo está vendiendo a Europa? No, vale, de acuerdo. Pero se lo va a vender a la India y se lo va a vender a China y se lo va a vender a cualquiera, porque al final esos países luego van a hacer negocio. Que tú se lo vendes a la India, pero la India lo que va a hacer es luego refinarlo. Y nos lo vende a nosotros sin sanción porque está refinado, sí, cierto. Efectivamente. Y todos esos barcos petroleros que estaban ocupados flotando en el mar con petróleo ruso, que no iban a ninguna parte, que no generaban nada, han vaciado, van a volver a Rusia, van a coger y van a volver a llevar.
Entonces, al final, lo que ha hecho Trump con esta guerra, pues al final es a corto plazo, le ha dado. Vamos a ver los resultados de marzo. Los resultados hasta febrero han sido muy malos en lo que es, digamos, todos los ingresos por gas y petróleo han sido terribles. Pero vamos a ver marzo. Porque en mi pueblo hay una frase: los tontos tienen suerte. Pues aquí el señor del Kremlin le sale la suerte por las orejas, porque cuando empezó la guerra subió el petróleo y tuvieron una entrada de divisas que te cagas, con perdón, y ahora que está la economía hecha unos zorros, pues le van a volver a entrar divisas a cascoporro, que dirían algunos, ¿no? Entonces, gracias Trump, habría que decirle. Sí, sí. No, en este caso sí. A ver si dura poco, que es lo importante, que durase poco, pero lo vemos difícil. Claro, pero ¿tú ves algún plan B para Irán? No. El plan B para Irán no lo veo porque el régimen no va a ceder, entonces lo veo difícil. Y abrir el estrecho es lo único que veo, una posibilidad, pero tampoco veo a Estados Unidos haciendo lo adecuado, que sería un despliegue de tropas en las islas y cosas de estas. Lo veo difícil, ¿eh? No lo veo muy preparado esto, porque... Pues eso es lo que está rezando el Kremlin para que ocurra, para que el plan B no haya, ni el C, sí, ni el D, ni el H intercalada. Entonces, sí. todo eso, por supuesto, ojo, cuidado, lo bueno tiene todo su contraparte. Hay piezas, hay tecnología que llegaba desde países de Oriente Medio que ahora va a ser más difícil que les llegue, o va a tardar más, o van a tener que buscar otras puertas. Pero lo que es a corto plazo, la entrada de dinero fresco, el maná. O sea, si pudiéramos ver a Moisés recibiendo el maná, es parecido a lo que está ocurriendo ahora en el Kremlin. O sea, gracias. Sí. Por esto. Mira, hay una noticia hablando de esto. Es el despliegue francés, que es la noticia de hoy. La voy a poner un segundito, porque se está hablando que lo van a mandar a intentar ayudar a Estados Unidos o ayudar a abrir el estrecho de Hormuz. Pero es un despliegue. Bueno, sabéis que atacaron una base francesa los iraníes, y yo creo que esto es parte de la venganza, pero sobre todo el anuncio es por la parte, digamos, del comercio, ¿no? Y acaba de anunciar Macron el despliegue del portaaviones nuclear Charles de Gaulle, de 8 buques de guerra, 2 buques de asalto anfibio clase Mistral, que podemos decir que es como como este que veis en plano, digamos, para desembarcos anfibios, helicópteros, y tiene unas unidades de infantería marina. Pues todo esto lo están mandando a la zona del Golfo Pérsico. Estamos escalando, en teoría, todo para abrir el canal. Ahora que Estados Unidos dijo ayer algo parecido y que está destruyendo las capacidades de la armada iraní, la idea es que, aunque siga la guerra, que puedan pasar los barcos. El problema es la prima de riesgo. Pero si tú, primero la prima de riesgo, y si luego otros países no se fían, por mucho que tú quieras, si Kuwait no produce, si Irak no produce, que ya hemos visto también noticias de que Irak había bajado la producción, Qatar ha cortado el gas natural licuado, pues por mucho que tú abras el estrecho de Hormuz, y el miedo es libre. Sí, sí. El miedo es libre. Y tú puedes tener la Charles de Gaulle o la François Mitterrand. Si es que no existe, que es una persona formable. Sí. Pero el miedo es libre. Y si yo no quiero producir porque tengo miedo, pues tú me dirás. En teoría esto da la sensación de seguridad. Es decir, que a lo mejor el dron se va a escapar igual. Es que yo te digo, si Irán es capaz de mandar 5 drones al Golfo Pérsico, a la Arabia Saudí, y destrozarle una refinería a los saudíes, puedes tener la séptima, la sexta flota, la séptima, la octava y la novena por allá, que no hay petróleo. Por eso llegan los ucranianos. Bueno, aquí Zelensky acaba de decir que 11 países le pidieron ayuda para derribar drones, ¿no? Hemos estado años, de 4 años avisándolo, de guerra, diciendo, mira, este es el camino que vamos a seguir, este es por donde hay que ir, no os habéis hecho. Y ojo, Oriente Medio, ahora, por favor, pero Oriente Medio ha lavado dinero de los rusos, le ha ayudado a pagar el petróleo, ha utilizado... Vamos a ver, y ahora es, por favor. O sea, la hipocresía de Oriente Medio, o sea, Dubái, Qatar y todos estos estados, ojito, que joder, o sea,
Por el interés de que era Andrés, punto pelota. No, evidente. Lo único bueno, que sí es verdad que a lo mejor Rusia pierde unos amiguitos ya. Porque, por ejemplo, esta noticia que acaban de publicarse hoy, que Putin está muy contento, ¿no? Que va a dar un apoyo incrementable al nuevo ayatolá de Irán, ¿no? Y Que yo, es el yo voy a dar un apoyo incrementable. ¿Qué No, es no, un apoyo pero incrementable? No, pero prefiero, ¿qué es un apoyo incrementable? no, esto es simbólico. Por eso. Pero esto es un mensaje a los países árabes. Es decir, vamos a apoyar a este que te está bombardeando. Es decir, le puede salir rana económicamente a largo plazo. Nah. Porque Irán está perdido. Es decir, Irán. Y a ver, Irán tiene. O sea, para Rusia, que ahora caiga Irán o no caiga Irán, se la trae al pairo. Bueno, los sajes ya los tiene, claro. O sea, lo que quería sacar de Irán ya lo ha sacado. Punto. Que ahora caiga y haya una revuelta y entre el hijo del Shah montado en un caballo blanco y tal. Vale. Bien, perfecto, muy bonito. La imagen es precisa, ¿no? Foto de Reuters, precisa. Pero a Rusia ahora le da igual. De hecho, es que le viene bien lo que está pasando ahora. Le viene bien. Pues yo no creo quedarse sin aliados, ¿eh? No sé, nadie viene bien, ¿eh? ¿Pero qué te aporta la Irán? Bueno, seguro que alguna arma le vendía, seguro que le servía para entrar mercancías del mercado negro a través del Mar Caspio. Bueno, pero a ver, si una cosa tiene Rusia, y eso lo ha demostrado en lo que lleva de los 4 años de guerra, es en el mercado negro, eso tiene... son capaces de encontrar puertas traseras en cualquier lugar. Sí. En cualquier lugar. De hecho, o sea, si son capaces de... O sea, si tú ves los materiales que componen los Shahed, ves que hay muchas piezas occidentales. Claro. Pues eso no es... O sea, todo el mundo aquí en Occidente, no se puede dar nada de tal, no se puede... A ver, carajo, si yo mando una máquina que cuesta 100 millones de euros o 100 millones de dólares a Kirguistán... Ya, que nunca habían comprado ninguna, ¿eh? que no habían visto una máquina de 100 millones de dólares en su puñetera vida, ahora de repente compran 7. Sí. A ver, me estás diciendo tú que eres de la fábrica no sé cuantitos de Hannover, que fabrica esta máquina que es súper especializada y que se la vas a mandar a Kirguistán sabiendo que esa máquina no va a ir a Kirguistán. Claro, ellos legalmente dicen, no, es que la compra Kirguistán. Pero, a ver, que hay que ser un poquito de usar el cerebro. Pero claro, la economía es la economía y el capitalismo es el capitalismo. Yo tengo una empresa, tengo que vender. Si no vendo, mis trabajadores a la calle. ¿Qué luego qué pasa con esa máquina? Amigo, ese no es mi problema. Entonces, Rusia es experta en encontrar puertas traseras y lo lleva encontrando desde que empezó la guerra. La flota fantasma, intermediarios, todo. Claro, pero hay esta noticia que yo no conocía, la acabo de ver ahora, que dicen que el Ministerio de Defensa ruso informa que durante la noche Ucrania lanzó 754 drones contra Ucrania. Estas son unas cifras muy importantes que nunca había visto yo tantas, ¿eh? 754. ¿Quién da la información? No, es el Ministerio ruso para dar miedo, no sé, pero da miedo a sí mismo también, no sé. No, a ver, es cuestión de lógica. Conforme avanza la guerra, la capacidad de producción se hace mucho más rápida. Sí, pues sí. O sea, lo que costaba hacer un dron hace un año, seguramente ahora cuesta 3 veces menos. Ya, pero supuestamente sus bombardeos constantes, que siempre se dijeron que era para atacar estas infraestructuras, no para las fábricas. Pero eso ya, al final, yo creo que el pueblo ruso da por descontado que le mienten. No, y tanto. Pero, joder, que vivir en un mundo paralelo para ser eternamente tonto. Ya, pero así, ¿eh? Pues por eso hablábamos del cansancio de la gente, porque llevamos 4 años de guerra y los rusos ven que cada vez están peor y peor y peor y peor. Pero tampoco significa eso que mañana vayan a rebelarse ni que va a haber un acuerdo. No, ni pasado ni dentro de 2 años. Entonces, de hecho, sí, seguramente no sé cómo sería la noticia, pero dice, sí, Ucrania ha enviado 754. No, y derribaron 780, 30 más. Claro, si tú sí. ya no sale el famoso Konashenkov. Los que soy más jóvenes, al principio, hace 4 años, al principio de la guerra, había un señor que salía todos los días a dar. Es la noticia entera, yo no lo entiendo. Está en Ucrania. Esto de tipo avión. Bueno, 3 también de bombas aéreas, sistema HIMARS y 754 han derribado. Derribados 754. O sea, todos derribados. Mira,
Y los que no fueron impactados contra un objetivo, detenidos por el objetivo. Claro. Entonces, al final, tú dices, bueno, cuando tú empiezas cuando salía con Konashenkov al principio de la guerra y no, te empezabas a leer, claro, al cabo de 2 años los rusos habían derribado 759 aviones, habían destruido 7.500 tanques, cosas que jamás había tenido Ucrania. Pero es propaganda. Ojo, hablo por los dos lados, porque aquí también las cifras que da Ucrania pues son las cifras de Ucrania. Sí, claro. Pero la propaganda ya sabemos que en el lado ruso pues es lo que hay, ¿no? Funciona bastante bien. Pues vamos a ver algún tema que nos faltase o vamos a las preguntas del público. Como quieras. Yo sí me gustaría hablar cuando hablamos de movilización, y yo repito, vuelvo a decir que no creo, o sea, estos 2 dedos me los podría jugar y no habría movilización, pero ayer, por ejemplo, Katerina Shulman, que es una politóloga rusa, lo hablaba y lo comentaba en su programa, ¿no? Que de haberla, la habría, si las cosas fueran mal para Rusia, en octubre, más o menos. Porque digamos que el régimen de Rusia no se puede ocupar de 2 cosas a la vez. Me explico. Hay unas elecciones a la Duma, al Parlamento ruso, que dentro de que está todo planeado y bien planificado, son importantes, aunque luego ya sabemos el resultado, pero ya son importantes. Hay que planear toda una estrategia de lo que es la administración presidencial, tiene que toda la estrategia de política interna, se va a definir ahí. Y teniendo en cuenta que los servicios secretos en esta vez, o sea, pesan en todo este proyecto, en estas elecciones y en la forma de llevarlas a cabo, pues no tienen capacidad como para llevar 2 cosas de una movilización y la preparación de unas elecciones, ¿no? Son 2 temas demasiado gordos como para poder hacerlos al mismo tiempo, de vigilancia, seguridad, controlar las protestas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso decía Shulman que una vez terminadas las elecciones, ya ahí sí el FSB podría dedicarse a lo que es la movilización. Entonces ella daba la fecha esa de octubre, tal, pero claro, estamos en marzo, hasta octubre pueden pasar muchas cosas, pero si tuviera que decir una fecha, me parece que está bien tirada. Hablaban también de que hubo una especie de contrato para reservistas que están en modo pasivo o haciendo acciones dentro de Rusia. ¿Acaso los pueden movilizar antes? Lo digo porque necesitarán gente, porque viendo un poco los frentes, pues necesitarán meter. Sí, a ver, lo que ha hecho Putin es obligar, este año incluso antes, a que los reservistas hagan sus prácticas, ¿no? Que no se oxiden. Entonces, una vez que vas a hacer esas prácticas, esa reconversión, ¿no? Que no se te olvide cómo funciona esto de la guerra, pues claro, muchos de ellos a lo mejor en ese momento son presionados, igual que son los reclutas, para que firmen un contrato. Pero bueno, es otra manera que tiene el Kremlin de tener bien controlada a la gente, saber de cuántas personas puede disponer en caso de necesidad muy rápida, quiénes han hecho los cursos, quiénes han preparado, quiénes han pasado, etcétera, etcétera. Entonces, esa información es oro para el Kremlin. Es decir, a ver, si yo tuviera que hacer una movilización ahora, debería tener o podría tener listos a 85.000. Imagínate. Pero claro, a lo mejor si son 85.000 son muy pocos, pues a partir de ahí ya, pero tengo la masa inicial, ¿no? Como hicieron la otra vez, de esos 300.000 que reclutaron o que movilizaron, no todos fueron al frente. Una parte se fue al frente a tapar huecos. Y casi directamente a tapar huecos. No, sino casi, o sea, a tapar huecos. Y otra parte se le dio un poco más de entrenamiento y de tal, para luego ir siguiendo tapando huecos, ¿no? Pues un poco parecido, ¿no? Si consigo ahora 85.000 de golpe, los mando a tapar el agujero que tenga más gordo y el resto los voy llevando poco a poco, por así decirlo. Pues coincido contigo. Pues vamos ahora a pasar a la fase de preguntas, pero antes de eso voy a recordar que si queréis saber lo que está pasando en este loco mundo, en mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, os lo cuento. Y gran parte de las cosas que están pasando ya se advirtieron en estas páginas escritas ya en el verano pasado.
Pues vamos a hablar del mundo convulso. Si alguien lo quiere firmado, en mi página web franciscogarciacampa.com, y pueden ser afortunados de tener algo escrito con mi magnífica caligrafía. Entonces, tienes que regalar algún viaje a Corea del Norte, a algún sitio así. No, bueno, no, a Corea del Norte no, pero el que quiere ir a Normandía, sí, ahí organizamos un viaje en Bellum Artis. Juanjo, si te quieres apuntar, en Bellum Artis organizamos este viaje a Normandía. Yo no sé si mi mujer verano. ojo, me encantaría, ¿eh? Es un sitio que me gustaría mucho visitar porque me apetece, o sea, al final lo he visto tanto en las películas y tal, y al final me gustaría más. David es un tipo que si David alguien sabe, es magnífico como persona, pero sobre todo como guía de viaje en Normandía no hay otro igual que él. Yo os lo digo. Yo viajé con él en virtual, en papel, con su guía, con su libro. Tiene tanto conocimiento que al final yo creo que te sales ahí siendo... Sí, bueno, va a haber una tormenta de conocimiento, eso va a haber bombardeo. Yo voy a llevar una sirena antiaérea. Ahora empieza el bombardeo de datos, ahí va. Te llevas la baliza V16 y cuando estés saturado le das y yo, para, David, para, un segundo. Pues el que quiera saber más, que visite la página de Grupeando Tour, y si le interesa, pues que se ponga en contacto o directamente que entre y que ponga el código BellumArtis26 y tenéis un descuento. Pues vamos a empezar con las preguntas, Juanjo. Y la primera, ¿Rusia recluta chechenos o musulmanes? ¿Cómo es el trato de Rusia con ellos? Bueno, es que realmente en el ejército ruso el porcentaje es mayor que en la población. Bueno, ahora ya no, ¿eh? En el ejército ruso profesional previo a la guerra había muchos caucásicos, ¿no? En el ejército ruso. Yo no sé si sería mayor el porcentaje, ¿eh? Que en la población, yo lo había oído, ese dato. No lo sé, no tengo el dato. O sea, a ver, si metemos musulmanes, todo lo que no son rusos blancos, pero si tú te vas a Buriatia por ahí, no son musulmanes, son budistas. Bueno, no, porque entonces quedan más todavía, sí. Por eso, digamos, las minorías étnicas todas, en porcentaje, eran mayor que en la sociedad. Puede ser, yo no tengo ese dato. Pero sí es verdad que en esta guerra, y hemos visto varios vídeos, bastantes vídeos, de trincheras, de zonas donde había soldados rusos, donde no había ningún ruso blanco. Hablaba uno, yo soy yakutio, yo soy buriato, yo soy tubano, yo soy kalmuquio, yo soy de Yakutia, y blancos no había, por no hablar de los africanos, que ya son blancos y que no son. Entonces, el tema de los musulmanes no es que sea una cosa de que es por ser musulmanes, sino que básicamente son zonas más pobres. Eso, justo. Entonces, cuando tú vas a una zona pobre y ofreces una cantidad de dinero X, que es mucho más de lo que sueñan con ganar, pues lógicamente vas a tener más adeptos a la causa y más gente dispuesta a ir a la guerra por dinero. Que no es verdad que los chechenos, hay que recordar una cosa, que a lo mejor es la pregunta que está haciendo. Los chechenos sirven, muchos de ellos, en unidades de chechenos, que son, por ejemplo, parte de la Rosguard, gran parte de las unidades de chechenos. A lo mejor hay otros integrados en el ejército ruso, pero muchos son como cuerpo de voluntarios chechenos de la Rosguard. Eso sí que me suena que esos funcionan por lo menos como policía militar en Ucrania, ¿no? Hablan aquí de que 85.000 hombres durarían 2 meses si Ucrania llega a la cifra de 50.000, ¿cierto? Y ya, si no, pero yo ayer, por ejemplo, también me lo preguntaron y yo no conozco personalmente al nuevo ministro de Defensa ucraniano, a Fedorov, pero volvemos otra vez a la propaganda. No, eso es propaganda, eso es un plano. Claro, eso es propaganda, ¿eh? Pero bueno, si ya matan 30.000, pues ya. Cuando a ti te dan una cifra, ¿qué es más fácil recordar? ¿27.500 o 50.000? No, 50.000. Y como objetivo, Juanjo, no queda nada bien decir 46.820. Claro, es que al final es eso. Voy a intentar matar 50.000 rusos. Al final te quedas con esa cifra, 50.000. Pero yo, y por lo que he visto y he leído, no están llegando a esa cifra ni de lejos. No, están en 35. Pero... Y te diría que menos. No, pero no muertos, bajas, ¿eh? Te diría que menos. Yo último que leí ni no de analistas pro-Kremlin, sino no turbopatriotas, sino de analistas fuera, unos 23.000, 25.000. Claro, pero es que este mes, ¿no? Vale, claro, el mes de febrero. Claro, es que esto cambia porque cuando Rusia avanza, sacrifica más hombres. No sé si era febrero o era enero, ¿eh? Pues en enero había otras cifras. Puede ser febrero, ¿eh? Ya me he hecho un poco...
ante la pregunta esta de los chechenos, ¿sabes? Ujú. Estoy mirando un momento Mediazona, en el mapa de los chechenos, fijaos, de todos los de 200 a día Claro, pongo de... yo el de los muertos, ¿no? El mapa, ¿no? Sí, el de Mediazona. Teóricamente, a día 2 de marzo, o sea, es decir, hace una semana, había confirmadas 201.051 muertes rusas, con nombres y apellidos. De todas esas, solo chechenos había 480. 480. Si te vas, por ejemplo, a Tataristán, hay 7.405. Si te vas, me voy a ir a Ulianos, que es donde mi región, 2.201. O sea, Chechenia es de las zonas donde menos muertos hay. Incluso Moscú, capital, Moscú tiene 3.217. Arriba, un poco más arriba. Sí, este mapa, ¿no? Este mapa de aquí, que tenía yo puesto aquí. Eso es. Pues si te vas a donde pone abajo, en el 480, eso son los chechenos. Eso de ahí. Claro, habría que ver en población, pero claro, en población a lo mejor son menos, porque es lo que te digo, Ya, no van como contratados, van como esas fuerzas de ellos. pero lo que están siempre en la propaganda hablando es que estos son los que están ocupando siempre Sí, sí, línea, la infantería, sí, sí, sí. los más valientes, los más a los que atacan ahí sin dudar y sin miedo y tal, y 480 muertos. Señores, eso no es porque están en el frente, eso es porque están en retaguardia. Sí, sí. Entonces ahí, esa página podéis ver exactamente los 200.000 nombres, de dónde es cada uno y tal. Y yo miré la de Ulianos por curiosidad, no encontré ningún conocido, pero hace mucho tiempo que no. Entonces eso es la foto, nombre, apellido, todo, y por regiones. O sea, esta página está muy bien, la de Mediazona. Chechen es esto, ¿no? Es por aquí. Grozny, no sé, Por aquí, ¿no? sí. Sí, no, no hay muchos, ¿no? No, al final, de hecho, pues Aquí sí que hay muchos. ¿Esto qué es? será Daguestán, a lo mejor. Sí. Pues, Daguestán tiene 2040. Sí, sí, ahí se nota mucha gente. Sí. Entonces, Ingushetia tiene 223, pero hay muy poca población en Ingushetia. Entonces, al final, la que más tenía era Baskiria, Bascocorstán tenía 8.818 y había otra que tenía por 7.000 Tartaristán y a Kubán 6.095, etc. ¿no? Incluso la región de Moscú está en 5.540. Claro, pero eso aquí era el porcentaje. Claro, Moscú tiene que tener muchos, pero claro, el tema es el número de muertos en razón a la población. Claro. Y luego otra cosa, cuando Moscú hace la recluta, era una de las regiones que más pagaba, con lo cual había gente que iba a Moscú a firmar el contrato y así ganar más dinero. O sea, no ganabas más dinero firmando el contrato en Moscú que en Udmurtia, por así decirlo. Ahora yo quedé intrigado. Eso que estamos viendo ahí, ¿qué territorio era? Un segundito, ¿eh? Estoy dudando. A la derecha de Chechenia, a la izquierda debería estar Stavropol. Osetia, ¿no? Osetia del Norte, ¿no? Es esta zona, Osetia del Norte, yo creo que sí. Es que yo no sé qué pone aquí escrito en cirílico. Es que no lo veo, tampoco yo. Vladikavkaz. Eso es... Vladikavkaz es... ¿Ingusetia? Ingusetia, creo. A ver, dame un segundo. Sí, puede ser Ingusetia, sí. Sí, no es, no. No, está justo al lado. Osetia del Norte, ¿no? Osetia, sí, sí. Osetia del Norte. Osetia del Norte, sí, sí, lo que yo decía. Sí. Pues ahí murieron muchos osetios, ya te lo digo yo. Madre mía. No, muertos o sea, todo el mundo. Yo creo que en Rusia en este momento todo el mundo conoce a alguien que ha muerto. O sea, así. Un saludo a los dos. ¿Cómo ha cambiado la percepción de la operación militar especial entre la población rusa media y la élite económica militar entre finales del 24 y 26? Bueno, básicamente entre en las distintas clases sociales, ¿no? ¿Y qué visión habrá de la gente, el rusito de a pie está hasta las narices, la gente, la oligarquía, pues vive bien. Sigue
En lugar de, no pueden irse a Italia de vacaciones. No, pero van a Suiza, que yo los vi esquiando en Suiza en muchos vídeos. En Courchevel, en Francia han estado, Claro, y si joder. no, pues se iban a Dubái, que ahora está muy gracioso. Porque la broma ahora es cuántas ingenieras de desatrancos de tuberías y limpiezas de bajos de Dubái han vuelto a Moscú. Con lo cual hay una, como se dice, no dice sobredosis, no, hay un exceso de oferta de señoritas ingenieras, o sea, en Moscú. Bueno, ¿está la economía civil empezando a resentirse de forma visible para la población o el régimen lo sigue compensando bien? No, se nota. O sea, lo que ha hecho, una de las últimas puñaladas traperas ha sido la subida de los servicios comunales. Cuando hablamos de servicios comunales hablamos de agua, luz, gas, etcétera, etcétera, que debía haber sido subidas del 1,7%. La subida gorda está para después de las elecciones, pero ha habido lugares de Rusia donde se han metido subidas de un 17, un 20, un 25%. Entonces han pasado de pagar... ¿Te acuerdas de la broma del principio de la guerra? Que nos vamos a morir todos, o sea, según cierto general o coronel, ¿no? Que decía, nos vamos a morir todos de frío, y había gente en Rusia que abría el gas y dejaba grabando, hacía un streaming con el gas quemándose porque era muy barato y tal. Eso ya no lo pueden hacer. O sea, ahora los servicios comunales de Rusia están, diría que al nivel de España, o sea, de precios. Pero Claro, con la diferencia. Claro, los salarios no son los mismos, claro. Claro, o sea, están pagando 300, 400 euros al cambio de gas, luz, electricidad, pero con unos sueldos. El otro día salía Rostat, una autoridad rusa, decía, el sueldo medio de los rusos, sueldo promedio de los rusos está ahora en 1.400 euros. O sea, a ver, ni Isaac Asimov, puesto de vino tinto, llegaba a tanto. O sea, estamos hablando de unas cifras que no tienen nada que ver con la realidad. Que sí, que tú si vives en el norte de Rusia, trabajas en una plataforma petrolífera o una plataforma gasística, probablemente trincas eso y mucho más. Pero lo gastas en alcohol, la mitad. No, te lo gastas en pepinos, que están carísimos. Yo lo vi los pepinos, que eran muy caros, la verdad. Entonces, pero si tú te vas a Ulianos, te vas a Samara, te vas a Saratov, un sueldo medio allí pueden ser, con suerte, 700 euros. Y estoy tirando por lo alto. Luego un profesor de Ulianovsk o de Saratov puede cobrar 450 euros. Madre mía. Pues no. Es lo que hay. Sí. No pueden comer pepino hoy. Juan, joder, aquí está mi amigo Rico con la obsesión de las bombas nucleares. Paco, ¿no se cree que los rusos vayan a usar nuques? No, no me lo creo. Es que las tendrán que haber usado ya porque llevan 4 años y no salen de la guerra. López dice que sí, que perfectamente son capaces. ¿Tú qué opinas, Juan? Si no las han utilizado ya, y sobre todo en la reconquista de la zona de Dnipro, de cuando echaron a los rusos al otro lado del río, que creo que fue otro momento clave, si no las han utilizado ya, dudo mucho que las utilicen. Y además no solo ya que lo utilicen, sino que ganas con eso. O sea, a largo plazo, ¿qué ventajas te da tirar una bomba atómica, una bomba nuclear en Dnipro? Convertirte en un absoluto paria. De hecho, creo que las consecuencias serían mucho peores porque diría, bueno, si ya Rusia tira una bomba nuclear, Irán dice, pues, o Israel dice, pues yo también tiro una bomba nuclear. Pues ya lo han hecho los rusos. Yo creo que estamos ahí todavía en ese borde de nadie quiere ser el paria que tira la primera bomba nuclear, por muy pequeñita que sea. ¿Vale? Estamos hablando de un arma atómica, pequeñita o lo que sea, como quieras. Yo ya no me meto, que las cosas que hacen pum, ya sabes que no es lo mío. Pero te convertirías en un paria. No, eso está claro, no te dudas ni. Entonces no creo que sea ahora. Vamos a imaginarnos que Ucrania ha guardado todo lo guardable de armas, de soldados, y hace una ofensiva que le sale de maravilla y se plantan, yo qué sé, iba a decir, a puertas de Mariupol. Que tampoco lo veo, ¿eh? Bueno, pues quizás, pero me cuesta mucho verlo eso. Me cuesta mucho.
Yo también, no lo veo, no sé, sigo pensando. Dice aquí Isaac que Isaac Asimov era estudiante, era estadounidense, que profesor y escritor. Ganaba mucho más que eso. No, se refería que ni Asimov en sus fantasías de ciencia ficción, entiendo que era eso. Sí, ni Asimov en sus fantasías era capaz de imaginar el sueldo que, según las autoridades rusas, tienen los rusos actualmente. O sea, sí. Y Asimov era un gran novelista, pero también un gran historiador, con libros sobre Roma y Egipto. La guerra se está cebando con las minorías asiáticas. Tan aborregados y sometidos están que no salen a la calle a protestar. Lo hemos dicho al principio, no, hay un componente de propaganda muy fuerte que hemos vivido, o sea, que además esto ya creo que lo hemos comentado una vez, ¿no? O sea, desde el primer momento que llega Putin al poder, su obsesión es controlar los medios, controlar el relato, controlar la propaganda. Claro, si tú vives 26 años bajo esa propaganda, pues hay mucha gente que al final se la acaba creyendo, sobre todo porque, claro, hasta el 2014 tienes primero unos años donde sí, todo es una mierda, pero es mucho mejor que en los salvajes 90. A partir del 2008, la economía rusa empieza a ir muy bien, empieza a funcionar muy bien el país y la gente de verdad tiene dinero. Llega la guerra de la primera guerra de Crimea, 2014, la anexión, subidón para muchos rusos, subidón nacionalista, patriótico. Ven que sí, hay sanciones, pero tampoco es tan dramático. La vida sigue, siguen ganando muy bien de dinero. Entonces, claro, si la propaganda te va contando eso año tras año y tú ves que tú vas mejorando tu nivel de vida y tú vas mejorando tu formación, tu capacidad de viajar, tu capacidad de... Bueno, pues al final te puedes crear la propaganda. Entonces, no es que sean, en cierta parte, aborregados, sí, la propaganda les ha dado cosas, pero en parte es, primero, el miedo a protestar. Repito, Rusia es un estado perfectamente preparado para controlar, para diseñar y para eliminar cualquier atisbo de protesta. Y segundo, son minorías y las minorías pues viven en zonas deprimidas y las zonas deprimidas al reclamo de un buen dinero pues acuden. Por supuesto, hubo también movilizados, se movilizó gente de zonas incluso ya no de etnias, digamos, cuyos de tan poca gente que si la muerte de un soldado de esa etnia, Yakutio, o de etnias dentro de la propia Yakutia, la muerte de un hombre de esa etnia, pues es un trastorno casi genético para la población, porque no hay muchos de ellos en edad, digamos, de ser fértil, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, gente que se encargaba pues del pastoreo de renos, gente que se encargaba de muchas cosas que las mujeres pues en esas zonas de Rusia pues no se encargan. Entonces, la falta de esos hombres es un palo muy grande. Pero claro, el dinero es el dinero, ¿eh? Claro, es que pagas la pensión o sea, con tu pensión de viudedad va a vivir toda tu familia durante mucho tiempo, ¿sí? Y no solo eso, y todas las ventajas fiscales, las ventajas de hipotecas. Mira, justo me están preguntando, te interrumpo porque pensé que habías acabado, de las ventajas fiscales, decías, ¿no? Sí, no, ya está, no tiene. Vale, es que me preguntan por aquí que qué van a sacar en el desfile del 9 de mayo, ¿no? A este paso. Pues justo hoy en Twitter veía este vídeo, que no sé si es de hoy o de hace unos días o de hace tiempo, pero yo nunca lo había visto. Es un camión con T-55. ¿Qué dicen? Que si sigue así, se pondrá con las... Está llorando al ver el pasar. Dice que si sigue todo así, como que tendrá que bajar los brazos, una cosa así. O sea que, bueno, puede ser más o menos actual. Hombre, a ver, yo... Si por la temperatura, ¿no? Claro, es que si es actual, tiene que ser está muy seco, ¿no? Del sur, sí. Muy verde eso, ¿eh? Del sur de Rusia, fijo, porque te digo yo, por ejemplo, en Ulianos he visto vídeos donde hay mucha nieve todavía, que este año ha nevado mucho. Entonces... bueno, sea antiguo, el hecho de sacar T-55 hace un año ya es una mala señal, ¿no? Y ya los vi en campo de batalla, los T-55. Sí, estamos hablando de tanques.
Participaron en la primera guerra de De Praga. hecho, el otro día hubo una noticia muy graciosa de Rostec pidiendo dinero para modernizar los T-72B, no sé cuántitos. No dinero para hacer los Armata, ni dinero para los T-90, que según Putin era el mejor tanque del mundo, ¿no? T-72. De esos que hacen la torreta, hace y sube para arriba así hasta la estratosfera modo Gagarin, ¿no? Pues eso, que estaban pidiendo dinero para esos tanques. No para hacer nuevos, sino para esos tanques. Aquí dice uno, los Terminator, los T-14 y los Su-57 no han ido al frente de guerra. Sí, los Terminators fueron y no dieron buen resultado. Siempre los sacan en desfiles, en combate poco, pero como maquetas y como modelos son pintones. No sé si quedan chulos, la verdad que sí. Y la mata, la verdad, que quedaba muy chulo. La guerra que hace Trump en Irán no es una treta para financiar a Rusia, precio del petróleo, y que así pueda dar el golpe definitivo en Ucrania. No, yo creo que esto va más. Eso puede ser algo colateral, ¿no? Sí. Esto va con China todo, esto es todo China. Yo creo que. Y Netanyahu afirmó una cosa, Juanjo, te interrumpo. Ayer hay un vídeo en el que dice Netanyahu que antes de que ganase las elecciones Trump ya habían hablado de destruir la capacidad nuclear de Irán. Pero es que, yo, a ver, yo dentro de lo que mi limitado conocimiento, yo entiendo perfectamente a Israel. No, yo también. La guerra de Israel la entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es el fregado en el que se ha metido Trump, básicamente pues para hacer otro show. O sea, Trump vive del show. Y dentro de una semana pues se habrá cansado de la guerra y estará buscando otra excusa para ir a otra parte y empezará con Cuba. No, Cuba que hizo, ya te digo yo. Oye, mira, que es que me he cansado ya de Irán, voy a ir a por Cuba. Yo ya estoy preparando. Aviso a navegantes, ya tengo mi carpetita aquí en Twitter. El viernes voy a hacer un programa con Efraín, un amigo venezolano que conoce mucho toda la geopolítica del Caribe. Ya tengo mi carpetita de Cuba, de las protestas de hoy, ya pintadas abajo el comunismo, protestas ya duras en Cuba esta noche. O sea que preparaditos, como dice aquí, Cuba la siguiente, ¿no? Pues yo había apostado que en el mes de marzo no iba a, es difícil poner en ese calendario de Trump dos cosas, pero Cuba puede que sea en marzo o en abril. Yo no pongo tanto, pero yo creo que el tema de Irán se le ha ido de las manos. Se le ha ido de las manos de que se pensaba. Yo creo que se pensaba que bombardeamos todo, volverá la gente a salir a la calle, se cargarán a los ayatolás y todos contentos. Bueno, pero Juanjo, no podemos pensar ahora, el problema que tenemos aquí es que vamos a la inmediatez y pensamos que las guerras acaban una semana. Ni la guerra de Rusia se iba a acabar en 3 días como pensaban ellos, ni creo que Estados Unidos de verdad pensase que iban a caer en 3 días el régimen. Yo creo que no, el despliegue de armas que tienes ahí montado no está apostado. No lo sé, y a lo mejor los generales no. Es como, a ver, si tú... No, es que el problema es que en Irán tomó el control la Guardia Revolucionaria. Pero es que al final estamos en las mismas. Estamos hablando de dos señores, Putin y Trump, que nadie les va a decir que no. No, en Estados Unidos sí les pueden decir que no, otra cosa es que le haga caso. ¿Tú crees que los generales le van a decir a Trump? No, el Senado, el Congreso. Sí que... Se lo ha saltado. Pasa de ellos. O sea, no, porque ahora tiene mayoría, va a ganar. Ya, pero fíjate, el otro día un vídeo de Argemino Barro, muy interesante. Decía, a ver, que Trump declaró la guerra a Irán desde Mar-a-Lago, desde su casa. Claro, o sea, el tema es que... El respeto de Trump a las instituciones es cero. Claro, pero es que el problema de Juanjo, que ya no son guerras, son operaciones especiales. Y esto no es nuevo, no lo inventó. Por ejemplo, la guerra de las Malvinas, al parecer, ninguno de los dos países se declaró la guerra. Bueno, pero no es algo nuevo. Es decir, le han llamado operaciones de combate militares. O claro, por eso. Que eso está dentro de las capacidades ejecutivas del gobierno. Es fea. No es eso. Es que, Juanjo, tienes que declarar la guerra, tienes que tener permiso del Parlamento, pero para una operación especial, el Ejecutivo estadounidense tiene capacidad. Ya. Pero hay que ir a eso siempre. Teniendo en cuenta que... pero si nos vamos a Rusia, dices... El otro día, haciendo un poco, cuando hablaba este aniversario de la guerra,
nadie de los que cuando Putin reunió a todos sus ministros, a todos sus peces más gordos de ahí, y les hizo pasar uno por uno, Naryshkin tembló, empezó a hablar y se equivocó y no sabía qué decir y tal. El único que le dijo algo a Putin fue Cossack, Dmitry Cossack, que ahora ya está jubil retirado, por así decirlo. Pero el resto era como diciendo, sí, amo, lo que tú digas, amo. Que estoy seguro que dentro del generalato ruso había generales que no lo veían nada claro y que eso de la guerra en 3 días no se lo creían. Seguro. Seguro que lo sabía. Pero nadie va a decir nada. Sí, sí. No, yo creo que aquí alguien debió decirle algo, pero mira, esto hay una cosa que es llamativo, ¿no? Es el caso de las... Un segundito, lo pongo ahora mismo. Es el caso de la selección de fútbol de Irán. Lo digo porque a Trump, a ver, yo siempre digo que a veces acierta. Hombre, un reloj parado también da la hora. Claro, 2 veces al día. Este es el primer día que acierta hoy. Yo siempre digo que un reloj de los antiguos acierta 2 veces al día. He coincidido contigo, lo llevo diciendo esta semana. Estas chicas que llevadas por entusiasmo de una posible liberación, se negaron a cantar el himno nacional iraní en los mundiales, en los campeonatos que hay en Australia. Al día siguiente, en otro partido, ya les presionaron saludar militarmente y cantar el himno. Y ahora, cuando quedaron descalificados, tienen que volver a Irán. Y se encuentran con el miedo a qué les va a pasar a la vuelta, ¿no? Y 5 chicas escaparon del hotel y se fueron a una comisaría y el gobierno australiano les empezó a negar la posibilidad de refugio político y a Donald Trump esta vez acertó, aunque él está en contra de la migración en Estados Unidos, pero esta vez dice que cómo van a negarles el asilo a estas chicas. Y ahora cambió de opinión el gobierno australiano nada más recibir este post de... Pues es lo que digo, si tú imaginas, si es capaz de hacer que países cambien de opinión con un post, paz a través de la fuerza. Ya, ¿quién dentro del organigrama de Estados Unidos le va a llevar la contraria? No. El tema es que estamos cambiando el concepto. Este mundo ha cambiado completamente. La guerra de Ucrania fue el comienzo y hoy creo que von der Leyen acaba de decir que hay que despertar al mundo ya no basado en las leyes, sino un mundo basado en la fuerza. Pues como hemos vuelto al siglo XVIII. Sí, claro. Al colonialismo, Pero fíjate, si todos están cortados el mismo patrón, o sea, tú ves a Putin, tú ves a Trump, tú ves a Xi Jinping, tú ves a Erdogan, ¿qué tenemos? Señores muy mayores. Coincido contigo. Que al final lo que hacen es entender que mis palabras ley. Y no quiero ningún tipo de aquí de oposición ni nada. Pues eso es lo que es. O sea, claro, pero el problema es que contra esa gente, ¿cómo te enfrentas? Claro? ¿Cómo te enfrentas con ellos? ¿Con las mismas palabras o ya, con sus mismos... Pero incluso tío, si Estados Unidos fuera una democracia, digamos como lo ha sido hasta ahora durante muchos años, bueno, todavía tienes un... Vale, debilitada. Vamos a ser optimistas. Es una democracia. Pero al frente está un señor que admira a esos señores. Sí. Eso porque estamos hablando de Trump, que admira a Putin, pero al fondo yo creo que el señor Xi Jinping le pone tontorrón a Putin, ¿eh? Oye, a Putin, a Trump. O sea, también cómo controla un país tan grande, con tantos millones de personas, la potencia económica que es, eso yo creo que a Trump le... Sí, no te voy a decir que no. Le da gusto y rinín. O sea, no te voy a decir que no porque él se le nota ese ansia, ¿no? Pero por ahora los jueces le llevan a contraria. Bueno, es un poco todavía ahí. Por eso digo que no es lo mismo exactamente. Y yo creo que no es lo mismo. Trump incluso cambió de política porque creo que está influenciado por el estado profundo en que una cosa es que te pongan el psicola, el autoritarismo y otra que vayas en contra del gobierno y del Estado. Es decir, el Estado americano tiene sus objetivos geopolíticos. Tú no puedes ir. Pero Trump, igual que ha hecho Putin, irá tanteando hasta dónde puede llegar. Sí, va a ir poco a poco. Poco a poco. Entonces, vamos a ver si consigo esto. Y si nadie protesta, voy un poquito más adelante.
Pero sí. Sí. O sea, Rusia con el tema de la censura y con el tema de la represión ha sido eso. Una ley. La gente no protesta. Te saca otra ley. La gente no protesta. Otra. Y cuando te has dado cuenta, ya no puedes. Ya no puedes protestar. Ya no puedes decir absolutamente nada. Sí. Es básico. Oye, mira, esta otra dice aquí von der Leyen: Europa ya no puede ser un guardián del orden mundial antiguo. Uy, esto se pone demasiado interesante. Eso hay que entenderlo de Francia ahora mismo también, ¿no? Es decir, bueno, Francia, pues ahí vamos. Y con sus propagandas y sus grandeur, que Sí, también... no. Ellos juegan con la grandeza de Francia. Es una cosa voy a sacar todos los barcos para que la gente vea el poder que tengo. Sí, pero al menos los tiene. que los británicos tienen todas sus fragatas en astilleros, no tienen casi. Y las tienen que pedir hacer a España o los últimos barcos que van a hacer de la Armada, de la Royal Navy. Dicen que si entendéis esta cuenta, número de muertos por frío y hambre para cambiar el capitalismo en 1991, 11.500 millones. Números de muertos a sacrificar en Ucrania para recuperar el alma, 5 millones. No entiendo esto. No entiendo. Como no sea una teoría... Decidme si entendéis esta cuenta. Número de muertos por frío y hambre para cambiar el capitalismo en 1991, 11 millones y medio. Números de muertos a sacrificar en Ucrania para recuperar el alma, 5 millones. Bueno, esto no entiendo lo que es. Suena a diatriba de Dugin. Sí, no sé, sí. En purga para recuperar la pureza del Estado y bla, 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 bla. Esas cosas que le gustan mucho a Dugin de rajar. ¿Creen que Rusia se acaba fragmentando después de la guerra? No. Eso ya lo he dicho 1000 veces. No se va. Porque tú puedes, o sea, Putin morirá. Eso sí que lo podemos dar por seguro. Putin morirá. No, eso sí. Salvo que Xi Jinping, el día que le dijo que podían vivir 150 años, sepa algo más que tú y yo. Le diera una pastillita azul y tómatela, amigo. Pero Putin va a morir. El tema es si Putin deja todo atado o muere de un parraque sin haber orden. Sí. Entonces, si deja todo atado y bien atado, el único problema que puede tener es Chechenia, porque ahí sí que va a haber intentos de darle matarile al Dondón, a Kadyrov, pero el resto de Rusia... Daos cuenta otra cosa, o sea, en estos... Ya no solo en los últimos años de Putin, ¿no? Todo lo que es la época de la Unión Soviética, la rusificación de todo el territorio que actualmente es Rusia, con todos sus pueblos, ha sido enorme. Es decir, todo vestigio de lenguas, culturas, tradiciones regionales, por ejemplo, habló de Tartarstán, el idioma tártaro, idiomas, el burato, todo eso el Estado lo ha intentado borrar, eliminar si ha podido y si no, pues reducirlo a la mínima expresión. Con lo cual la rusificación del país ha sido tan grande que es muy difícil pensar que se vaya a romper, porque no hay tampoco movimientos independentistas fuertes, excepto, repito, Chechenia, Ingusetia, Simapuras y tal, ¿no? Era distinto la Unión Soviética en aquel momento, eso es cierto. ¿Crees que Rusia saca, alguna señal que estén tocando los depósitos bancarios? Había hace poco hubo una reunión del Banco Central y una de las cosas que dijeron era que los rusos estaban sacando más dinero que nunca en efectivo y que querían poner un límite. Básicamente tienen la lógica es que no funciona Internet en muchas ciudades, con lo cual o tienes que pagar en el metálico o no pagas. Con lo cual se estaba sacando más de los cajeros. Pero por ahora no hay problemas de corralitos, si se lo que refiere. Juanjo, ¿no crees que si Trump admira a Putin no lo hubiera molestado en Venezuela, donde manejan petróleo o coltán? Bueno, pero Venezuela era más China. A ver, vosotros haceros la idea que lo que quiere echar de América son los chinos, especialmente. Yo ahí con Venezuela, sinceramente, creo que petróleo. O sea, el tema era petróleo, controlar el petróleo. No, pero echar a los chinos el petróleo es lo mismo. Ya, bueno, pero o sea, para eso también. Sí. Pero para echar a los chinos vete a África también, ¿eh?
pero no es en su patio trasero. Bueno, pero, o sea, pero si quieres No es en el Golfo de América, como lo llaman. Ya, prefiero que sí, pero que si quieres joder a los chinos, vete a África, que tienes ahí muchos chinos ahí pululando. Sí, sí. Y el único sitio que lo intentó fue en el Congo y no, que yo sepa, no hizo nada al final. Dijo que iba a ir a hacer allí cosas y nada. ¿Quién va a lanzar una nuke si la más pequeña que hay es 100 veces más potente que la de Hiroshima? No, esto se refieren a las tácticas, casi pequeñitas. Sí. No me refiero a un pepinazo que sé que No, sí. ¿Dónde están los chechenos? Eso está. Juanjo, ¿crees que Rusia perderá algo de apoyo en América por la colaboración con Irán? Pues habría que preguntarle a los americanos, ¿no? A menos americanos. ¿América qué se refiere? ¿A Estados Unidos o a Latinoamérica? No, a Estados Unidos. Estadounidenses. Sí. El 80% están a favor de Ucrania en muchas estadísticas. O sea que... Sí, pero bueno, eso se la trae al pairo a Trump. Trump. O sea, tú hablas de las estadísticas de sí, el 80% apoya a Ucrania, quiere que le den más apoyo a Ucrania. Hola, ¿qué tal? Esto es una encuesta, se me acabó el papel de váter. Lo mismo, ¿no? Ahí quieres ver, ahí quieres ver cómo son los australianos con las refugiadas políticas. Mira el caso de los 70 de la red Bikini Girl. Bueno, pues lo voy a mirar yo, ¿qué es eso? Espera un segundito. Me acabas de, con ese título, es llamativo. Aquí me acabas de generar un problema en el buscador. Me van a salir cosas muy fuertes, ¿eh? Aquí está. Espera, ¿eh? La crisis de refugiados en Australia y la mujer de bikini rojo que se coló en la cola. A finales de la década 70, Australia dudaba si permitir o no que quienes huían de Vietnam y Camboya se presentaran aquí. Sin embargo, mientras esto ocurría, una mujer de bikini logró colarse en la fila. Tengo que leer esto. Tengo que leer esto. A ver, espera. Ya tienes un programa especial, oye. Sí, era una desertora rusa. Veron Martis y la del bikini rojo. Era una desertora rusa. Voy a leer esto con detenimiento. Desertora / espía. Bueno, a ver, yo creo que esto no me lo van a censurar. Yo tengo muy mala fortuna con todo esto, pero este es el bikini rojo. Está en blanco y negro, no hay ningún problema. Está en bikini rojo. Bueno, uno no es rojo, eso seguro. Aunque sea cromático, no es rojo uno. ¿Dónde? Bueno, pues voy a ver si en Twitch tenemos alguna pregunta. Un segundito. Y recordar que tenéis que conocer el canal de nuestro amigo Juanjo, aunque la mayor parte creo que coinciden ya como suscriptores de los dos canales, Crónicas de la Estepa Rusa. Sí, pero nos hemos quedado ya atascados en 55.000 y poquito, o sea, no sube ya. Hemos llegado a tope, al techo. Bueno, un empujoncito, vamos. Si hay algún habitual del canal que no esté suscrito al de Juanjo, ir para allá, y al revés, si alguno de Juanjo viene hoy, que se suscriba aquí a Belum Artis, y sobre todo al de Historia, Belum Artis y Historia Militar, que ese está más necesitado. Sí, no, ese llegó a 100.000 y a partir de ese momento que subía ya me gustaría no, pero subía bien y de repente se estancó, ya quedó ahí. Ahí el Tito YouTube nos ha jodido, digo. Nada, el algoritmo ya nada, ya se quedó ahí. Si antes subían 2.000 al mes, quedó en 500 al mes, una cocina así quedó atascado. Pues vamos a finalizar el programa y muchas gracias, Juanjo, por esta colaboración. Espero que vuelvas algún día por aquí o verte yo en Madrid y gracias por tu trabajo en Crónicas de la Estepa Rusa. Y si quieres decir algo como despedida. No, simplemente pues que aunque ahora yo entiendo que todo el mundo está mirando a Irán y a todo lo que está pasando en Oriente Medio, pues que no nos olvidemos de Ucrania, ¿no? No lo digo por mí, que yo hablo de Irán porque toca tangencialmente, ¿no? Yo me centro en Rusia y en sus cosas, ¿no? Pero que no nos olvidemos de Ucrania, que son ya 4 años de guerra, 1475 días desde la segunda invasión. Y creo que debemos, dentro de lo que se pueda, pues intentar no olvidar, apoyar, si se puede, y sobre todo pues que la gente tenga claro que siga habiendo una guerra por mucho que los focos ahora estén puestos en Dubái, en Abu Dhabi o en Arabia Saudí o en Irán. Sin más. Pues muchas gracias, Juanjo, y gracias a todos vosotros. Espero que os haya gustado el programa y recordaros que podéis leer el libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI o ir de viaje con Belum Artis este verano a las playas de Normandía.
Muchas gracias a todos. Acordaros de suscribiros al canal, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y sobre todo lo de dejar el comentario es importantísimo. Eso lo agradece mucho el robot de YouTube. Gracias a todos y hasta la próxima.